Seguimos en el pulso de la noticia, se lo contábamos en nuestro primer bloque, se dio por finalizado este paro de los empleados públicos y uno de los servicios que claramente es sensible, no solo cuando hay paro, sino cada día de la semana y del año, es la salud. En nuestros estudios el director del Hospital de Puerto Montt, Yuri Carvajal. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de cifras. Ustedes estuvieron en el hospital funcionando, a pesar de esta paralización, con mucho compromiso de los trabajadores de la salud respecto de su movimiento, pero también de mantener funcionando el principal centro asistencial de la región. Bueno, es lo que te contaba en los entretelones. Nosotros tuvimos alrededor de entre 90 a 150 funcionarios de los 1.200 de tiempo simultáneo. Nosotros tenemos alrededor de 2.800 funcionarios, pero eso hay régimen de turno. Es decir, que la adhesión fue pequeña en dos sitios sensibles del hospital, que son el pabellón, donde se realiza la cirugía, y en el despacho de las recetas, en el consultorio de especialidades. Entonces son sitios que provocan un impacto en las cirugías no realizadas y también en la relación con los pacientes. Pero en general el grueso del hospital funcionó, de una manera bastante normal en el resto de las áreas, y yo creo que hay un compromiso y un esfuerzo. Obviamente que hubo tensiones también con los pacientes y con el público por algunos tiempos de espera en las farmacias, fueron tiempos excesivos, pero yo espero que a partir de mañana ya podamos recuperar nuestra marcha normal. Ahora, si uno habla del hospital en un día normal, ¿cuánta gente trabaja regularmente? Alrededor de 1.200 personas. ¿Simultáneamente? Simultáneamente. Más allá de los turnos. Más allá de los turnos. Y durante estos 20 días que duró la paralización. Como te decía, hubo algunos días en que nuestros registros eran de 90, 99, 95 personas adheridas, y en el momento de más 140, 150. Ahora, Yuri, hablábamos de compromiso. Los trabajadores de la salud han sido siempre uno de los fuertes en la mesa del sector público. ¿Por qué se da esta situación en el Hospital de Puerto Montt, que uno ve que logra funcionar normalmente? Sin embargo, en otras ciudades, en otras regiones, uno veía verdaderos colapsos en materia de salud durante estos días de paralización. Sí, normalmente entre comillas, porque sí, el pabellón sí para nosotros es un punto crítico, y el aplazamiento de la cirugía, algunas de ellas pueden ser de relativa urgencia. Yo creo que hay en el hospital un ánimo distinto, muy vinculado con el traslado del hospital, con el hospital nuevo. Eso yo creo que ha hecho a las personas sentir que están trabajando en algo importante, que son valorados y reconocidos. Pero yo creo también que se ha visto un esfuerzo de salud por lograr un desarrollo del hospital. Ahora también pienso que la dirigencia gremial no es la misma en todas partes. Yo creo que de alguna manera también aquí actuaron con un poco más de responsabilidad. Acá no se usó a pacientes del hospital como no sé, tapones de un sistema eléctrico que estaba bien cuestionado, bien difícil de mantener funcionando. Claro, nosotros tuvimos diálogo con ellos todos los días durante el conflicto, así que creo que eso también refleja un diálogo verdadero, no un diálogo, digamos, de imagen, y yo creo que de honestidad, en que nos decimos lo que pensamos. Eso también ayuda mucho a morigerar las tensiones, y yo creo que a esto de que a partir de mañana el hospital tiene que funcionar con los que estuvieron en huelga y con los que no estuvieron en huelga, sentados en las mismas sillas o trabajando alrededor del mismo paciente. Ahora, doctor, es difícil estimar, obviamente, porque cada día fue distinto, pero ¿cuántas cirugías se tuvieron que suspender? Estamos hablando de cirugías que estaban planificadas con antelación, no de las de emergencia. Nosotros todos los días tenemos alrededor de 30 cirugías, y en el momento más grave perdimos alrededor de 20 cirugías al día. Entonces el número que también lo dio el doctor Venegas, él habló de 200 cuando habían ocurrido 10 días. Yo creo que debe estar alrededor de 20 cirugías en promedio diarias, 400 en los 20 días de conflicto. Ahora, teniendo en cuenta que obviamente a partir de mañana la agenda igual probablemente esté completa, ¿cómo se puede recuperar o es posible hacerlo? Yo creo que es muy difícil. Nosotros tenemos que pensar que hemos tenido un traspié.
Eso significa que nuestras listas de espera, por ejemplo, se han crecido. Ya teníamos problemas para manejar nuestra lista de espera, tanto de los pacientes que están en el GES como aquellos que están en otras enfermedades, como rodillas, por ejemplo, prótesis de rodilla, que es un problema que nos complica. Y esa lista creció y bueno, vamos a tener que buscar mecanismos, tanto mejorar, optimizar nuestros tiempos de pabellón. Siempre hay una preocupación ahí porque no se pierda ningún pedacito, pero sin duda vamos a tener que también comprar prestaciones. Eso significa sector privado, derechamente. Sector privado, y lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos es que esas prestaciones se compren a través de licitaciones y no en compra directa, que ha sido un tema también de esta semana. Usted hablaba de las listas de espera, tema sensible. Hace algunos años se decía que se llegó a reducir a cero la lista de espera. En la práctica, claramente eso es bien poco posible. Hoy día es un problema apremiante las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, más allá de este paréntesis que otorgó el paro. Es un problema porque no es tan fácil llegar a operar un paciente. No es alguien que tú puedes ir a sacarlo de la casa y meterlo al hospital y operarlo. Es una persona que tiene que tener un estudio previo, tiene que tener exámenes al día, tiene que tener una esquema de manejo, y luego cuando lo tienes ahí, ese paciente tiene que llegar al hospital en el momento exacto. Entonces hay todo un trabajo de personas que están llamando a los pacientes, actualizando sus datos, pidiéndole que actualice sus exámenes, manejando las interconsultas. Hoy día nosotros estamos operando a pacientes añosos que tienen que ser vistos por cardiólogos, tienen que ser vistos por otros especialistas para ajustar sus tratamientos. Entonces es una coordinación difícil. Yo creo que pensar en acabar con la lista de espera es una utopía. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar que sea justa, es decir, que los pacientes se vayan operando no solo por el tiempo que tiene la lista de espera, sino también por la gravedad y por el éxito esperado de su cirugía. Ahora, Yuri, hablemos un poco de lo que es el hospital en sí mismo. Un edificio nuevo, tiene poco más de 2 años y medio de funcionamiento. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la gente? ¿Cómo lo miden ustedes respecto de este nuevo hospital? ¿Lo sienten ya como propio? En los primeros meses había mucha preocupación por el uso o por el mal uso que le dan las propias personas. Por ejemplo, los baños, cómo se iba destruyendo esta infraestructura que costó tanto tenerla y que hoy día es imponente en el ingreso a la ciudad. Yo creo que nuestros usuarios se han portado muy bien. En general, el hospital mismo, el diseño del hospital, yo creo que cambia la conducta de las personas, el tipo de equipamiento, apoyo. Siento que lo han cuidado, que se ha generado otra disposición, el que tengamos unas salas de 3 pacientes, todas con baño, el equipo de punta, diagnóstico. Lo que me parece a mí es que sí ha habido una mayor presión en el sentido que hemos generado una expectativa de que el hospital lo puede todo, y el hospital no lo puede todo. Sigue siendo un hospital que tiene limitaciones, tiene restricciones. Muchos dicen, bueno, este hospital quedó chico. Sí, o sea, de alguna manera hoy día la gente quiere más prestaciones para que aquellas para las cuales estaba diseñado, porque la medicina ha cambiado. El hospital empezó a trabajar en el 2005. Y hablando precisamente de esas necesidades del hospital, en cuanto a otro tema sensible en la salud, los profesionales, las especialidades, ¿se ha logrado cubrir las necesidades de un centro asistencial de este tamaño y de esta referencia para esta región? No, nosotros siempre vamos a necesitar desarrollar especialidades. Te cuento, hoy día yo estuve con un par de colegas, uno de ellos que fue general de zona en Achao, del Hospital Calvo Maquena. Ellos son cirujanos, urólogos, pediátricos. Ellos ven solamente la patología urológica de los niños. Y ellos han venido 2 colegas para hoy día trabajar en el poli en la mañana y en la tarde operar, y mañana van a operar todo el día. Entonces esa es una especialidad que nosotros no tenemos un urólogo infantil, y nos falta, y por supuesto que nos falta, y eso significa que todos esos pacientes se están derivando a Santiago y que no pueden ser operados aquí. Y yo creo que nosotros tenemos muchas especialidades en las cuales no somos autosuficientes y necesitamos incrementar el número. Tenemos cargos disponibles, así que si alguno de ustedes tiene un familiar que tiene una especialidad y que está interesado en venir al hospital, nosotros tenemos cargos disponibles de médicos para
tanto para turnos como para especialidades. ¿Y qué especialidades son las que faltan hoy día? Yo creo que, bueno, esta que te mencionaba, por ejemplo, no tenemos urología infantil. Tenemos que pensar también en cardiología, nosotros tenemos que fortalecernos aún más. Siempre estamos soñando con hacer que el hospital tenga un salto en cirugía cardiovascular. Tú sabes que nosotros no hacemos bypass, nosotros hacemos solo el stent, que es esta dilatación de las arterias desde dentro, y los otros pacientes los tenemos que trasladar. Por lo tanto, ahí tenemos un área. La otra, que es la que más nos urge y es la número 1, es la oncología. Nosotros queremos hacer radioterapia acá, necesitamos más oncólogos, pero necesitamos no solo más oncólogos, necesitamos más farmacéuticos, más enfermeras, más kinesiólogos, toda la red de apoyo para el tratamiento del cáncer. Acá en la zona hay escuelas de especialidades médicas, hay escuelas de medicina. ¿Se ha logrado absorber esta demanda necesaria de este centro asistencial y también de otros de la región, o aún falta más todavía desarrollo académico? En la región hay una sola escuela de medicina, que es la de la Universidad de San Sebastián, que está en el hospital, y ellos hacen especialidades que podríamos decir son básicas. Ellos dan cirugía, medicina interna, pediatría y anestesia. Yo creo que nosotros sí podríamos desarrollar perfectamente desde el hospital la especialidad de neurocirugía, por ejemplo, la especialidad de anatomía patológica o la especialidad de radiología. No es mucho lo que el hospital requiere para poder hacer eso, y obviamente que también sería una fuente de especialistas más complejos para el hospital. Estamos en este momento en un diálogo con la Universidad Austral. El rector Galindo viene el 1 de diciembre y obviamente que nos interesa, también vino Manuel Kukuljan, el decano de la Facultad de Medicina, hace algunos meses. Nos interesa desarrollar especialidades acá en el Hospital de Puerto Montt. Ahora, doctor, se habla también de proyectos como el del Hospital de Puerto Varas, que es un proyecto que tiene que construirse todavía, van a pasar por lo menos 3-4 años antes que lo veamos estar funcionando al 100%. Un hospital en una zona periférica, digamos, al área del Hospital de Puerto Montt, ¿podría, en el fondo, bajar la presión que existe hoy sobre este centro asistencial? No solo bajar la presión, sino ayudar también a un desarrollo complementario, porque ese hospital podría ser un recinto de complejidad mediana y permitir que nosotros nos desarrollemos en la alta complejidad. Entonces, sin duda que es un apoyo, pero también esos médicos tienen que formarse en algún lugar, y eso vuelve a llamar al tema de la formación tanto de pregrado como de posgrado. Y ahí yo creo que también nosotros, eso hay un convencimiento, yo creo, en el hospital y también en el diálogo con la Universidad Austral, de la necesidad de generar un instituto de ciencias básicas. O sea, nosotros acá en la región necesita biología molecular, por ejemplo, necesita fisiología, necesita medicina experimental para poder generar médicos que sean capaces de avanzar hacia sus especialidades. Ahora, los médicos especialistas no están en esta zona, no están en el sur, probablemente están en la capital, ahí se están formando. ¿Qué hay que hacer para poder traerlos a ellos a la zona, más allá de estas visitas esporádicas que pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos un gran cúmulo de especialistas. El hospital es un hospital de especialistas, no es de médicos generales. Los médicos generales que hay son muy pocos. Yo creo que lo que necesitamos es generar masa crítica, porque si tú piensas esto mismo de urología pediátrica, por ejemplo, infantil, no basta con uno solo, sino que tienen que haber 2 o 3. Claro. Y eso es lo que nosotros necesitamos en general. En todas nuestras áreas, los grupos los equipos médicos están como en el borde. Si se va 1 o 2, ese equipo empieza a tener dificultades. Y hoy día, doctor, ¿los desafíos del hospital van solamente en esa área o también tienen relación con otras especialidades médicas, como las enfermeras, usted lo decía, los técnicos paramédicos? Por supuesto, el hospital tiene que crecer simultáneamente, pero también tenemos una limitación de camas. Nosotros deberíamos, cada vez que nos preguntan pabellón, sí, si nosotros hacemos funcionar más el pabellón, necesitamos más camas del hospital para poder sacar a esos pacientes una vez que están operados, y eso significa que competimos con los pacientes de medicina, con los pacientes no quirúrgicos. Por otro lado, tenemos camas pediátricas que son de uso muy intensivo en el invierno, pero que no las podemos convertir en camas de adulto tampoco. Entonces, yo creo que en ese sentido, la promesa del Hospital de Puerto Varas no tiene que ser mirado solo como un hospital comunal, sino como un hospital que también sirva a la región. Que atienda sobre todo esa zona del lago Yanquihue, donde hay muchos pacientes que terminan en el Hospital de Puerto Montt, claramente.
Claro, pero en que los pacientes no sean derivados por zona, sino por nivel de complejidad. O sea, no es un área a la que le compete, sino la complejidad del paciente. ¿Faltan más centros asistenciales, tal vez de menor cuantía acá en Puerto Montt, así como ha sido el crecimiento de la ciudad? Mira, Chile tiene 2,2 camas por 1000 habitantes. El parámetro promedio de los países de la OCDE, nosotros somos un país de la OCDE, 4,8. O sea, estamos sub promedio. Hay países que obviamente tienen mucho más, 6,6. Los países de la OCDE, hay países que tienen Japón, por ejemplo, Alemania. Entonces, nosotros estamos obviamente subestándar en relación a las camas y necesitamos más camas públicas y privadas también. Si tú ves en la salud privada también, ahora que está esto de la huelga, nosotros quisimos usar los pabellones de las clínicas privadas, comprarle el derecho a usar ese pabellón para poder llevar a nuestros pacientes y ellos también están al tope. Ahora, doctor, teniendo en cuenta estas problemáticas, hay un edificio que está abandonado prácticamente, que es el viejo hospital, que sabemos tenía muchas falencias en infraestructura y por eso se pensó en este nuevo hospital. Sin embargo, dada toda esta situación, ¿se puede habilitar algún área de ese hospital tal vez para absorber esta demanda, para liberar camas tal vez? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros vamos a instalar ahora un centro de simulación. No sé si leíste un poco que hubo una controversia sobre el centro de simulación. Finalmente nosotros ya asignamos la licitación. Vamos a tener los equipos antes del 31 de diciembre y ese centro de simulación lo vamos a instalar en el bloque quirúrgico en el segundo piso del hospital de seminarios. Si tú vas a seminarios, eso está vivo, está lleno de instalaciones y de distintos servicios. Mi impresión es que más bien ese territorio debería ser una mezcla de cuestiones de salud, pero muy vinculadas con lo público, porque el centro de simulación nosotros lo vamos a usar para entrenar a nuestros médicos, a nuestros profesionales, a nuestras enfermeras, matronas, pero también para entrenar gente común y corriente, profesores o chicos de colegio. O sea, puede ser un ámbito abierto también en cierta medida a la academia y al público, claro. Pero hay partes, hay edificios, hay dependencias que se pueden emplear de ese... Totalmente. Nosotros, como hemos vagabundeado por el edificio buscando lugares, estuvimos en un lugar que es hemodinamia, por ejemplo, donde se hacían antes todos los exámenes de cardiovascular, y ahí eso está intacto, está sumamente bien, tiene calefacción. El edificio está en buenas condiciones. Eso fue una construcción reciente. Y el que nosotros queremos usar, que es el bloque quirúrgico, lo que estaba atrás, eso que se construyó el año 96, eso también está en buenas condiciones. Donde está la intendencia, el gobierno regional, eso del viejo edificio también está funcionando bastante bien. Lo que parece ser que no le podemos pedir es como estándar hospitalario, porque no tiene la caldera, no tiene sistemas de gas, de conducción de gases anestésicos. Me parece que eso está un poquito más complicado, parece que tiene problemas con los baños, pero el edificio nuevo está bien habilitado. Pero tal vez puede ser un buen proyecto de rehabilitación pensando en esta demanda, ¿no? En el crecimiento de la ciudad. Y también en la salud, la medicina ambulatoria. Hay muchas cosas ambulatorias que deberían estar quizás más en el centro de la ciudad que en el hospital. Por ejemplo, Puerto Montt necesita una diálisis pública. Nosotros tenemos el crecimiento de pacientes que van a diálisis cada vez mayor. Necesitamos una diálisis pública, pero esa diálisis pública no puede estar allá lejos, porque son pacientes que tienen que movilizarse, que tienen otras enfermedades. Son desafíos para la salud pública en Puerto Montt, teniendo en cuenta, claro, que nos ha puesto sobre la mesa este paro de funcionarios públicos que también afectó en menor cuantía de lo que se pensaba tal vez al hospital de Puerto Montt. Su director, Yuri Carvajal, esta noche con nosotros. Doctor, muchas gracias y sobre todo por esta suerte de, entre comillas, tranquilidad que nos puede dejar de que el hospital siguió funcionando, más allá de que, claro, esta lista de espera se englosa, pero habrá que buscar la forma, ¿no? Sí, yo quiero agradecer públicamente a todos los funcionarios, pedir disculpas a los pacientes, no es es nuestra responsabilidad y es inexcusable por las molestias que le provocamos, pero queremos seguir trabajando para que cada vez dificultades y tensiones como estas tengan el menor impacto. De eso se trata. Con el doctor Yuri Carvajal estamos cerrando esta edición del Pulso de la Noticia. Muchas gracias nuevamente, doctor. Con ustedes nos encontramos en una próxima edición, ya lo sabe, aquí en Vértice TV, en el Pulso de la Noticia, el pulso de la región.